tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy prometí una masterclass, un nombre medio rimbombante, pero la verdad es lo que quiero es tener una charla acerca del profesorado de meditación para los que no saben de qué va o contarles y que tengan un espacio para preguntar si tienen dudas. La idea es, en principio, les voy a contar un poco acerca de quién soy. Después voy a hablar un rato del profesorado y después, finalmente, los que tengan dudas, preguntas o quieran comentar algo, por supuesto, muchas gracias. Y agradezco a Martín y a Carlos que hicieron el profesorado, que me están acompañando, que siempre la palabra de ellos, de los que lo hicieron, vale mucho más que la mía porque es la experiencia misma. Bueno, les cuento un poco de mí, primero para que me conozcan. Yo soy hijo de una médica y de un médico, que los dos se dedicaron a ser psicoanalistas. Fueron de los primeros psicoanalistas de Argentina, fundadores de la Asociación Argentina de Psicoanálisis y después de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Así que desde que tengo uso de razón, en mi casa se habló de la mente humana y siempre fue un tema que estuvo presente en mi vida como curiosidad, como ganas de aprender, ganas de entender, porque era el tema de conversación en las comidas, las experiencias que tenían mis padres con sus pacientes, las problemáticas mentales que contaban. Así que siempre de que tengo uso de razón, para mí la mente humana fue un tema del cual empecé a aprender ciertas cosas inclusive de muy chiquito. Bueno, a medida que fui creciendo siempre me gustaron las cosas vivas, reproduje plantas, peces, siempre tuve una especial afinidad por las cosas vivas, por una curiosidad particular. Me produció una cierta fascinación, cómo era el fenómeno de la vida, el desarrollo de la vida, me dejaba extasiado. Así que reproduje peces, invadí, como siempre fui un poco extremista. Por ejemplo, en una época había 20 peceras en la casa de mis padres, inclusive hasta en el dormitorio de ellos. Y he traído monos de Brasil, he tenido monos, patos, canarios, tortugas, animales que hoy obviamente no tendría, pero en esa época me dediqué a cuidarlos. Inclusive tuve un mono que convivió conmigo y estudió medicina conmigo, acá arriba del hombro, un monito tití que me había traído de Brasil. Cuando tuve que estudiar, obviamente me interesó lo vivo y me interesó ayudar y empecé a estudiar medicina con la idea de ser psicoanalista, porque en esa época, si no eras médico, no podías trabajar como terapeuta, no es como ahora que los psicólogos pueden hacerlo, sino que en ese momento tenías que ser médico. No me entusiasmaba mucho la idea de estudiar medicina, me daba un poco de impresión, era un poco impresionable. Y sin embargo, fue una experiencia interesante. Yo he ido al Nacional Buenos Aires y cuando tuve que decidir qué estudiar, decidí estudiar medicina con la idea de ser psicoanalista, así que empecé ya desde el primer año siendo un raro, siempre fui un raro, pero fui un raro también en la facultad porque tenía como horror a la sangre y me gustaba tocar los muertos, ¿viste? Finalmente, a la vuelta del camino, esa formación me dio un conocimiento que hoy me encanta tener, porque me permite tener digamos, una concepción holística del ser humano en tanto cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Así que hice toda la carrera de medicina y mientras tanto ya estudiaba psicoanálisis, hacía grupos de estudios de Freud porque yo quería ser terapeuta. Así que empecé mi formación, digamos, acerca de las ciencias sobre la curación humana a través de la palabra de prácticamente los 19 años. Cuando me recibí, decidí hacer una residencia en psicopatología infanto-juvenil en el Hospital de Niños, porque en ese momento lo que me obsesionaba era cómo era que se desarrollaba la mente humana. Así que hice la experiencia en el Hospital de Niños
y trabajé mucho. También fui un raro ahí porque era digamos, el hospital de niños en esa época estaba manejado por la escuela freudiana y kleiniana, y a mí me parecía medio raro que alguien que no tenía nada de recursos, que por ahí vivía en una villa de emergencia, tuviera que venir 3 veces por semana al hospital de niños cuando no tenía ni plata para el pasaje. Así que empecé a ver qué otras cosas había, además de la teoría psicoanalítica, y, y me formé en terapia sistémica y me formé en programación neurolingüística, me metí en el tema de hipnosis, siempre fui una especie de curioso y nerd profesional. Así que cuando me recibí y terminé la residencia de psicopata en niños, ya empecé a trabajar en mi consultorio apenas terminé la carrera, porque mis padres desde ya me derivaban los pacientes que no les podían pagar a ellos. Entonces ya desde los 24 trabajé con pacientes como psicoanalista durante más de 10 años. Después de terminar la carrera de la residencia, también seguí trabajando varios años más como psicoanalista. Pero como en este bendito país había muchas crisis y cada vez, y a mí me mandaban los pacientes que no tenían recursos, cada vez que había una crisis me quedaba con el 10% de los pacientes. Y en esa época yo era muy ambicioso, y así que empecé a pensar cómo aplicar estos conocimientos que yo tenía acerca de la mente humana en otras áreas de trabajo. Y la historia es larga, la voy a resumir, pero empecé a pensar cómo aplicar esto que yo sabía en las empresas, y me transformé a mis 27 años en un consultor de empresas súper joven, un atrevido total, y se ve que algo tenía bien en mi discurso porque empecé a trabajar con multinacionales muy importantes. Por ejemplo, trabajaba con el presidente de American Express y todos los vicepresidentes, y me los llevaba a un campo 2 días y trabajaba en los perfiles de comportamiento que tenían para ver cómo optimizar la relación, el trabajo en equipo. Y eso me fue muy bien, trabajé para YPF, Shell, para Marcelo Tinelli, para, qué sé yo, para eso, trabajé para Somisa, trabajé para empresas muy grandes y también pequeñas. Y como siempre fui muy curioso, después de un tiempo me di cuenta que yo estaba intentando ayudarlos a ellos a ganar más dinero, pero yo ganaba bien, pero era muy ambicioso, y dije, no, tengo que ganar plata yo. Así que de a poquito me transformé en un empresario, tenía un tío que tenía equipos médicos, tomografías computadas y eso, y me transformé en un empresario bastante exitoso. Llegué a tener 15 equipos de tomografía computada y fue un momento que me hice rico y tenía mucho dinero, y fue raro para mí porque no era algo que me encantaba, pero me permitía ganar muy bien. Y dejé un poco todo lo que era la terapia psicoanalítica, con las terapias sistémicas que estaba haciendo en ese momento, familiares, para dedicarme de lleno al trabajo en empresas. Ahí me empezaron a llamar los políticos, porque era un consultor bastante conocido, bueno en comunicación, me empezaron a llamar para ver si quería trabajar con ellos, y tuve toda una época muy grande de trabajar en política, en campañas políticas, comunicación, como consultor, siempre no afiliado a ningún partido político, sino era una especie de consultor. Así que trabajé muchos años en eso también. Con el tiempo me aburrí de las empresas, me aburrí de los políticos, me caía muy mal que se sean todos muy ricos y yo no. Y a mí en ese momento mis criterios morales podían inclusive ser mucho más flojos de lo que son ahora, pero no me salía, ¿viste? Se hacían todos ricos y yo no entendía qué pasaba. Pero ellos me veían a mí más de lo que yo los veía a ellos. Pero cuando terminé de ver la historia, empecé a alejarme de la cuestión. En un momento cambió mucho el país y el negocio de tomografías computadas, después que se fue de la rúa y se transformó en un problemón, porque yo debía millones de dólares a empresas de todo el mundo porque compraba equipos en cuotas,
y el valor de la tomografía computada pasó de $200 a 12, con lo cual me fundí estrepitosamente y quedé, no, nunca fui pobre, pero quedé muy mal parado, bastante deprimido. Ahí empecé a hacer bastantes cosas, armé una inmobiliaria que todavía hoy tengo y me da, la verdad que es mi fuente principal de ingresos, pero no me sentía cómodo, yo sentía que era un intelectual, para estar trabajando inmobiliario, que era como algo que no condecía conmigo, y siempre estaba como un poco incómodo. La otra cosa que me pasaba en mi vida es que yo sufría un montón. O sea, yo siempre sufría porque si me iba muy bien y ganaba mucha plata, quería ganar más. Si estaba asesorando a un presidente, no sé, quería ser yo el presidente. Si tenía muchas confusiones mentales y siempre estaba mendigando reconocimiento, afecto. O sea, siempre tuve un grado en este camino que la verdad que tenía todo, pero nunca me alcanzaba y padecía de mucho sufrimiento mental. A pesar de que como mis viejos eran psicoanalistas, tuve muchos terapeutas psicoanalistas, muchos psicoanalistas, hice muchas terapias, pero nada me funcionaba, no me encontraba la vuelta y padecí un montón de esta sensación de vacío, de incomprensión, de sentido de la vida. Casi de casualidad, en ese momento, en uno de los momentos que estuve bien económicamente, mi compañera, que tiene una formación totalmente diferente a la mía, me dijo, vamos a Oriente. Yo nunca me había planteado ir a Oriente porque la verdad que no me interesaba mucho, pero dijo, vamos, empezamos a hacer viajes a Oriente, viajamos primero a Nueva Zelanda, a Bali, a Australia. El segundo viaje viajamos a la India y por bastante tiempo, nos fuimos por 45 días. Y la verdad que nunca pensé que ese viaje iba a transformar tanto mi vida en términos de acercarme a ciertos fenómenos que me eran muy ajenos. En ese primer viaje a la India en esa época no había internet, era muy complicado viajar, la India era muy hostil, era difícil tener información de todo, pero yo sabía que había un lugar de hoyo que era una joda bárbara, ¿viste? Que era una especie de amor libre, ¿viste? Pero obviamente no lo planeé en el viaje, pero después de un mes de ver monumentos, cosas, pobreza, me acordé de ese lugar y le dije a mi compañero, le digo, ahora, y si no vamos al ashram de Osho. Nos fijamos y estábamos en Bombay, estaba a 400 kilómetros, cambié todo el plan de viaje y me fui al ashram de Osho. Este fue cuando llegamos en un lugar muy raro, toda gente vestida con túnicas, la verdad que era muy divertido, todos se reían. Yo no entendía nada, ni lo que hacía, nada ahí, lo único que fui a buscar era divertirme y pasarla bien. Pero me compré todo el equipito, ¿viste? La túnica bordó, la túnica blanca, empecé a ir había un montón de actividades, era como un club mediterráneo, te daban unas pulseritas que eran plata, o sea, para que no manejar plata ahí en ese lugar. Así que me compré las pulseritas y empezamos a divertirnos en ese lugar, que no era tanta joda como yo tenía en mi fantasía, pero era muy divertido. Y me metí en meditaciones, yo nunca había meditado en mi vida, meditaciones dinámicas, bailando en un templo, era bastante interesante. Como yo era un yuppie ambicioso y desmedido, dije, esto hay que hacer en Buenos Aires, hay que hacer un club spa espiritual. Dije, hay que hacer esto. Y como soy un nerd, me compré todos los libros, el merchandising, la chapita, el cosito, el diplomita, los CDs que había, me compré todo lo que había. Me metí en la valija y cuando empezamos dije, voy a hacer esto en Buenos Aires, va a estar buenísimo. Nunca se me ocurrió que tenía que haber un maestro, que tenía que haber alguien que guiara eso. Por supuesto, desestimé lo que hacía Hoyo, me divertía la situación. Pero en el camino de vuelta, cuando me subí al avión, agarré el primer libro y empecé a leer por primera vez en mi vida estos textos y me partieron la cabeza. Dije, wow, ¿cómo piensa este pibe? Porque había algo que me resonaba un montón, tenía mucho que ver con mi forma de ver la vida y me puse a estudiar y dije, yo quiero pensar como piensa este.
Y como soy un nerd, como les cuento, me puse a leer todos los libros que había en esa época, que estamos hablando del año 99, que no eran tantos como los que hay ahora, y me leí todo porque quería pensar como él. Lo único que hacía era me salteaba cada vez que yo hablaba de meditación, yo me salteaba esa parte porque decía, esto es para los que lo entienden. Yo que entiendo perfecto, no necesito esto. Finalmente logré tener una especie de mirada parecida a la del hoyo, bastante superficial en ese momento, por supuesto, pero me salía bastante bien, así que estaba contento. Y me di cuenta que mi plan de hacer un club espiritual era mucho más complejo de lo que yo pensaba, por supuesto. Pero cuando volví a Buenos Aires, unos 2 años me dediqué a eso y pensaba viajar de nuevo, pero nació nuestro hijo, que era muy chiquitito y no daba para ir a la India, y me agarró una crisis tremenda, la del 2001, que me dejó en la calle, no en la calle, me dejó sin un billete para ir a ningún lado. Así que tardé como 9 años más en volver a mi periplo por Oriente. Volvimos después a Oriente, ya fuimos a otros lugares, empezamos a ir a Tailandia, a Laos, a Birmania, a Myanmar, y ya en ese momento, en el primer viaje que hice, también siguiendo a mi compañera, estábamos en Tailandia y estábamos en un templo y a ella le gustó, porque ella es mucho más sensible, que yo es diferente. Yo hasta ahí solo había tenido la experiencia de hoyo que se había cortado por la crisis que me llevó a una depresión de muchos años. Entonces veo que ella está atando cuerditas y yo estaba con mi hijo, que en ese momento yo tenía 14, y le digo, qué divina, mami, ¿viste? Como creen esas cosas, ¿viste? Hasta la cuerdita, que pone orito al budita. Digo, que estaba enamorado, decía, qué increíble esta mujer, ¿no? Pero para mí me era totalmente ajeno. Cuando volvimos, al tiempito, ella preguntó qué es esto y le dijeron un templo de budismo Theravada. Cuando volvimos, ella tiene la oficina al lado de la mía, así que veo que está estudiando, pero le empezó a ver mucho mejor a ella, ¿viste? Empezó a verla menos peleadora, más inteligente en sus reacciones, con una sabiduría particular. Y me llamó mucho la atención, así que fui y le dije, ¿qué estás leyendo, gorda? Y me dijo, ¿te acordás que fuimos a ese templo en Tailandia que me dijeron que era budismo Theravada? Bueno, me puse a leer budismo Theravada. En serio, le dije, pasame los textos. Y ella me pasa los textos. Y yo empiezo a leer el budismo Theravada, que dentro de los budismos es la rama de los ancianos, es la rama no religiosa o menos religiosa del budismo. Y tiene toda una psicología budista que empiezo a leer y empiezo a decir, bueno, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo. Y me empiezo a entusiasmar. Y como soy un nerd, me puse a estudiar como loco, a buscar bibliografía. Al año siguiente me dice, vamos a Oriente. Bueno, dale, vamos de nuevo. Yo estaba reentusiasmado. Y me dice, vamos a Myanmar, que era un país budista Theravada 100%, y queríamos ir a buscar maestros, etc. Y me dice, buscame un maestro. Y yo, como ella me pide, y a mí me gusta que ella esté contenta, le dije, yo te busco un maestro. Empecé a buscar, pero Myanmar en esa época estaba abierta la frontera hace 2 años, no tenían internet, no había prácticamente nada de información, no había forma. Le digo, mira, vamos a ir ahí, vamos a encontrar un maestro. Yo saco el pasaje en noviembre, en octubre, ponele, en noviembre, un amigo mío me invita a pasar su cumpleaños, a pasar un día entero en un hotel en Colonia. Y mi amigo, la mujer de mi amigo tenía leucemia y yo sabía que el médico de la mujer de mi amigo era Gustavo, que había sido compañero mío de la facultad. Éramos un trío, Gustavo, Ale y yo, que estudiamos siempre, éramos 3 nerds, o sea, Ale era 10 absoluto, Gustavo era 9,50 y yo era 9,20 porque hacía fotografía, daba clases, tenía otros intereses. Y entonces voy al cumpleaños, lo veo a Gustavo, que hacía 30 años que no lo veía, que fue una emoción tremenda. Nos separó la vida, fuimos muy amigos, estudiamos todo el día juntos, no dormíamos, éramos los novios. Fue una época preciosa de mi vida que ellos compartieron. Y la vida nos separó. Así que lo veo a Gustavo, me pongo re contento, en Colonia, lo abrazo. Y por supuesto al rato le pregunto qué sabe de Ale. Y me dice, Ale,
Ale es un monje budista. ¿Cómo? Sí, Ale se volvió un monje budista. ¿Cómo? Pero yo sabía que se había ido a Israel a estudiar en Talmud. Bueno, ahora es un monje budista. ¿Y dónde están? Me dice, en Myanmar. ¿Cómo? Yo tenía el pasaje. Así que agarré el teléfono, le llamo a mi compañera y digo, tenemos el maestro, porque Ale era mi amigo que yo idealizaba, era el 10 absoluto, era un pibe muy particular. Así que me comuniqué con Ale, esa fue toda una historia, escribí un libro acerca de esta parte de la historia que se llama Mi amigo budista, que lo comparto en todos lados y lo van a compartir en la bibliografía de este taller de meditación. Y cuando Ale me dice que estaba en Myanmar recuperándose un retiro de 6 meses, me contesta el mail, fue bastante complejo, y me dijo que justo cuando yo iba a estar no está, pero me recomendó a sus maestros, y esa fue mi primera introducción a los maestros budistas Theravada grosos, que empecé a ir cuando fui a Myanmar, y cuando vuelvo de Myanmar, Ale estaba en Buenos Aires, se alquiló de casualidad una casa a 4 cuadras de mi casa, y le dije, Ale, enséñame todo. Así que hicimos un tallercito de 8 clases, y en la casa donde él estaba alquilando, y él fue después mi primer gran maestro acerca del budismo, la meditación, y yo ya ahí empecé a meditar mucho. O sea que había aprendido, seguí viajando a Oriente y buscando maestros, viajé por todos lados, después fui a buscar el budismo zen en Japón, estuve en Sri Lanka, que es otro país budista Theravada, y yo cada vez estaba mejor, porque empecé a encontrar la solución a mis problemáticas de sufrimiento, de siempre pasarla mal, de que empecé a sentirme mucho mejor conmigo mismo a través de la meditación y mis amigos lo vieron, y mi familia también, y me dijeron, che, ¿qué estás haciendo? Y dije, mira, yo estoy meditando un montón, estoy metido en esto, lo hacía para mí, ¿no? Yo tenía mi inmobiliaria, me iba bien, mi consultoría, ganaba plata, no necesitaba hacer nada. Y me empiezan a decir, dale, pero decime con quién puedo aprender. Y yo no tenía ni idea, no conocía ni un profesor de yoga, ¿no? Y además tenía una visión no religiosa de la cuestión. A mí me gustó, empecé a meterme, a pensar qué es lo que estaba haciendo. Así que viajo a la India una vez más y cuando volví al ashram de Osho, pero ya esta vez meditando mucho, y como me gusta escribir historias y sacar fotos, iba siempre contando estos viajes locos que hacíamos y contaba mi experiencia día a día. Cuando llego al ashram de Osho, empezamos a meditar 8 o 9 horas por día, se puso grosso la cuestión, y escribí cuando vuelva voy a dar una clase. Para los que quieran venir, gratis, tienen ganas de venir. Y se anotaron 60 personas. Yo no sabía cómo enseñarlo, ni cómo darlo, no tenía ni idea. Y no me entraban en mi casa. Así que hablé con un amigo que era el dueño de la Fundación Colombia y le dije, mira, Santi, quiero dar una clase, no quiero cobrar. Y me dice, dale, me encanta la idea, Dani, buenísimo, qué sé yo. Así que me dice, en mayo hay lugar, y dije, bueno, voy a dar 4 o 5 clases. Entonces me tuve que sentar a pensar, ¿cómo transmito esto que yo había aprendido? Y ahí salió un primer modelito de una forma de transmitir este conocimiento, de una forma no religiosa, una forma, digamos, una forma laica, una forma no basada en la filosofía, sino en mi propia experiencia, en lo que yo sabía sobre la mente humana. Y dije, bueno, una clase, fui, y desde la primera clase pasó algo que fue increíble, que yo no me lo esperaba para nada, sinceramente, que la clase salió muy fuerte y salimos de esa clase y mi compañera me dice, quiero que vayamos a España para que le enseñes esto a mi amiga que vive ahí. Digo, pará, di una clase, ¿viste? Yo tengo mi empresa, no quiero ser profesor de meditación. No, vos tenés, dije, déjame terminar este taller y después hablamos. Entonces terminé el taller, que vinieron los 60, y vinieron los 60, a las 4, ninguno se bajó, y fue tan increíble y poderoso lo que me pasó a mí y lo que le pasó a los otros, que me di cuenta que había algo ahí que no podía dejarlo pasar, que era una responsabilidad mía tratar de comunicar y tratar de enseñar este conocimiento, esta sabiduría que no me es propia, de mi propia manera, porque aceleraba mucho el proceso, me llevó muchísimos años, y nos fuimos a España, fui a Barcelona y a Mallorca, di una clase, no sé, fue rarísimo,
puse médico argentino, no teníamos plata, entonces le dije, mirá, ¿cómo vamos a ir? Y le dije, a ver, déjame ver si puedo dar una clase. Y puse médico argentino, 4 clases, que era el modelito que había hecho yo, de meditación, a la gorra. Y se anotaron 260 personas. Y yo dije, lugar a definir. Y cuando llegué a Mallorca, a la casa de mi amiga, que estaba en una especie de ladera que se veía el mar, empezaba la clase y empezó a bajar gente de la montaña. Y yo dije, ¿pero qué soy yo? Me resultaba totalmente extraño. Fue precioso, lo mismo me pasó en Barcelona, así que me entusiasmé y cuando volví le dije, Santiago, yo quiero seguir dando clases y empecé a profundizar en eso. El año siguiente volví a Barcelona y a Mallorca pensando que me iba a llover la cantidad de gente y armé 20 cursos y venía uno, ¿viste? Venían 2, nada que ver con la primera vez, me fue muy mal, fue muy raro. Pero acá empecé a dar clases en la Fundación Colombia. Este método de 4 clases empecé a expandirlo, terminó siendo una forma de enseñar de 8 clases y fue evolucionando con el tiempo mi forma de transmitir la meditación, no solo en cuanto a contenidos, desde el punto de vista de contenidos académicos, sino también en cuanto a la forma de transmitirlo y también en el uso de las herramientas tecnológicas como los videos y toda la tecnología online. Así que fue creciendo, la verdad que en un momento le dije a Santiago, ¿por qué no hacemos una escuela? Y me dijo que sí, hicimos la escuela de meditación Pali, que la fundé con este criterio que yo tenía, y trabajaba en la Fundación Colombia. Cuando vino la pandemia, Quirós me llamó, el ministro de Salud, y me dijo, Daniel, sé de tu trabajo, quiero que hagas algo con las personas del sistema de salud porque están muy desbordados. Trabajé mucho en el Ministerio de Salud de la ciudad, ayudando en esa época a las personas, a los médicos, enfermeras, administrativos que pensaban que se morían todos, ustedes se acuerdan cómo fue ese momento, y a partir de ahí explotó, por supuesto, las redes, todos los sistemas online, el Zoom, y como estaba la pandemia y estábamos encerrados, también dije, tengo que ayudar a mis amigos, y empecé a dar una clase todos los días, pensé que iba a ser 14, 15 días, y empecé a dar una clase todos los días a las 6:30, y también fue increíble lo que pasó, lo veían 2.000, 3.000 personas, después lo subí a YouTube, lo veían 7.000 personas, así que dije, bueno, se ve que tengo algo para dar, y acompañé a mucha gente en la pandemia. A mí no hay nada que me dé más placer que ayudar a gente a vivir mejor. Eso es algo que me llena completamente mi ser. Para mí nada vale tanto como que alguien me diga, me ayudaste un montón a cambiar, a vivir, a pasarla mejor. Eso es lo que motiva esta intencionalidad que tengo en hacer todo lo que hago. Así que la escuela de meditación fue cambiando, fue creciendo, aparecieron talleres y en un momento alguien me propuso ser un profesorado de meditación. A mí me daba mucha responsabilidad porque decía, no puedo dar un profesorado de meditación porque la gente tiene que realmente de alguna forma entender profundamente, o sea, vivenciar y experimentar todos los beneficios que la meditación tiene para darte. Porque si no, uno es un instructor de técnicas, ¿no? Las técnicas son muy simples de meditación, entonces yo te puedo decir, inhalar, exhalar, pero si yo no entiendo lo que estoy haciendo, y eso es una experiencia, me daba mucha responsabilidad, así que lo llamé instructorado en técnicas de meditación. Ese fue el primer año que lo hice, hace 8 años, y lo que pasó, como siempre, ¿no? Dice, si querés hacer reír a Dios, contale tus planes, ¿no? Porque mis planes eran hacer este instructorado, pero lo que pasó es que fue un trabajo de un año, de 10 meses, donde de alguna forma pude transmitir esto que yo había aprendido y la transformación que tuvieron esas personas fue brutal. Por supuesto, algunos abandonan porque no están en su momento, o es muy fuerte, o no tienen ganas de hacer el esfuerzo, pero los que siguieron y terminaron tuvieron unas transformaciones brutales en muy poco tiempo, en 6, 7 meses, cosa que a mí me llevó muchos años. Así que el año siguiente dije, no, esto es un profesorado de meditación. Y no tiene que ver nada más con enseñar a meditar,
sino tiene que ver con hacer un trabajo personal muy potente, desde mi perspectiva como médico, la meditación cura, ¿no? Ustedes saben que la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es la salud para Occidente es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto es una definición que para mí deja mucho que desear, porque es muy funcional en los laboratorios, etc., y estamos todos enfermos, pero no me quiero meter en ese tema ahora, pero definitivamente la meditación mejora tu salud física, tu salud mental y tus relaciones sociales, y yo le agregaría, si hay algo que podamos llamar lo espiritual, tu salud espiritual. Así que lo llamé profesora de meditación y me enfoqué más en un trabajo de cambio personal, de conocerse a uno de cómo realmente es y después poder experimentar todas las cosas como son, como dicen los budistas, ¿no? Vemos las cosas a través de una estructura mental, o sea, es como si tuviéramos un hardware y un software. Tenemos un software que nos permite hacer ciertas cosas y ciertas no. Nos permite percibir las cosas de una manera y de otras no. Y los budistas lo que dicen, yo no soy budista, pero aprendí mucho de ellos, como les conté, los budistas dicen que el trabajo es ver las cosas como realmente son. Y este es el trabajo que hago de desestructurar de alguna manera la forma ordinaria que tenemos de ver las cosas, porque en esa forma ordinaria es donde realmente está plantada la semilla del sufrimiento. La forma planteada desde el ego, desde el deseo, desde el querer más, que era todos los motivos de mi sufrimiento, estaba plantada ahí la semilla del sufrir y nunca nada alcanza. Y esta es una sociedad, por lo menos la occidental, y bastante la oriental, porque tampoco hay que idealizar la oriental, donde está sustentada en el obtener cosas de la existencia, ¿no? Tener más, hacer más reconocimiento, más que lo que uno tiene para dar, lo que uno verdaderamente es. Entonces, así, con este criterio, trabajo, ahora les voy a explicar cómo trabajo prácticamente 6-7 meses, y después presento diferentes escuelas y maestros cuando los que están participando del profesorado ya entienden profundamente qué cosa es la meditación y cómo funciona. En el trabajo del primer año hay 2 cursos incrustados en el taller integral de meditación, en el profesorado, que es el taller integral de meditación y el taller avanzado de meditación. Esos 2 talleres están grabados, tienen clases grabadas y tienen prácticas para hacer entre clase y clase, grabadas, que son meditaciones guiadas, que se llaman las prácticas formales, y hay prácticas informales, que son pequeños ejercicios que yo planteo para que puedan ir viendo y puedan conectarse cada vez más con esto que estamos haciendo. Porque es un viaje increíble, alucinante, que yo los invito a hacer, que es el viaje hacia el silencio interior, hacia el mundo como es, y a mí me da tremendo placer acompañarlos, pero requiere un esfuerzo de parte de ustedes, que es practicar, ver las clases y estar en las clases. Entonces, esas clases grabadas, los días jueves, de 7:30 a 9:30, vamos hablando sobre los temas relacionados con las clases y profundizando las dudas, las dificultades que tuvieron en las prácticas, y nos vamos metiendo en cada uno de los temas. El taller integral de meditación, que es el primer taller, está basado en las confusiones que hay sobre lo que es meditar, porque hay muchas confusiones. Hay gente que cree que meditar es poner la mente en blanco y eso genera mucha ansiedad, o que es una forma de sentarse, o cree que es muy difícil, o que no es para todos, o que creen que es un hacer, ¿no? Hay muchas confusiones, entonces trabajamos sobre lo que son las confusiones, qué cosa es realmente meditar. Por otro lado, trabajamos en temas que están relacionados a las técnicas de meditación, ¿no? Porque técnicas hay un montón, pero la meditación es una sola cosa. Hay escuelas enteras dedicadas a diferentes técnicas, pero hay muchas técnicas. Yo soy un nerd de las técnicas, a mí las técnicas me encantan, cada una me dio algo. Hay muchas técnicas, pero la meditación es una sola cosa. O sea, hay muchos caminos para subir la montaña, pero la cima es una sola, ¿no? Entonces, trabajamos sobre qué es una técnica de meditación, cómo funcionan todas las técnicas de meditación, porque mi idea es que ustedes tengan
las herramientas intelectuales y experimentales de qué es una técnica de meditación, independientemente de cuando alguien haga algo y ustedes entiendan lo que está pasando. En ese taller trabajamos también en lo que pasa cuando hacemos una práctica. Cuando hacemos una práctica hay 4 fenómenos que están siempre ahí de alguna u otra forma, a veces en mayor grado uno, en menor grado otro, pero los 4 están siempre ahí. Uno es que al prestar atención a algo que está sucediendo uno se relaja. Entonces trabajamos sobre lo importante de vivir relajados. Después trabajamos sobre otro de los procesos que es la absorción. ¿Vieron cuando alguien lo ven meditando ahí, que parece que está ido, qué sé yo, y está metido hacia adentro? Se llama la absorción. También hay otra cosa que sucede, que cuando uno está meditando está en un estado de concentración particular y trabajamos sobre qué es la atención, ¿no? Qué es la concentración, todas, digamos, habilidades o cualidades que nos son propias y que nos sirven para nuestra vida cotidiana. Obviamente, yo siempre digo, si alguien aprende a concentrarse, tiene una ventaja tremenda, haga lo que haga. Más allá que no seas profesor, si aprendes a concentrarte, a dirigir tu atención en forma consciente, cuando cocines vas a cocinar mejor, cuando trabajes vas a trabajar mejor, cuando estés con alguien vas a estar mejor. Entonces trabajamos sobre la absorción, la concentración y el último de los procesos, que es la contemplación. Y la contemplación es contemplar las cosas como son, y esto hay técnicas para cada uno para concentrarse, hay técnicas para absorberse y hay técnicas para contemplar, que es básicamente la técnica vipassana, que es la que me interesa a mí en el fondo. Hay varias maneras de aprenderla, yo la enseño de una determinada manera, y todo el taller avanzado de meditación se dedica al tema de la contemplación, a contemplar las cosas como son. Entonces vemos cuáles son las características de la existencia, por qué nuestra mente no las quiere aceptar, y eso siembra, o sea, es una batalla perdida. Si yo no quiero aceptar que todo está en movimiento, es una batalla perdida. Si no quiero aceptar que todo es impermanente, es una batalla perdida. Si yo quiero ser libre de esa unidad que es la existencia, estoy perdido porque soy parte de eso. Si yo quiero asignar significados y encontrar explicaciones teóricas, estoy perdido. Entonces vamos a analizar todas las características de la existencia una por una y vamos a experimentar. La idea no es que solo lo aprendas teóricamente, sino que puedas experimentar cada una de estas cuestiones. Así que en ese caso vamos a analizar todo eso y después vamos a analizarnos a nosotros, que somos un ser, que somos existencia pura, ¿no? El ego y la modernidad nos separaron de la existencia, ¿no? Cuando Descartes dijo pienso, luego existo, y siembra la filosofía de la modernidad, generó una forma de vinculación y de vida completamente diferente de lo que era antes en la Edad Media, donde los dioses, digamos, nuestro destino estaba marcado por los dioses, entonces el ego era chiquito porque teníamos los dioses. Cuando puso el pienso, luego existo, el ego se agrandó una barbaridad, y esto es algo que experimentamos, el nivel de narcisismo infantil, de tontería de todos nosotros, es muy importante, porque esta filosofía, pienso, luego existo, separó la mente del cuerpo y el cuerpo de la existencia. Y obviamente, si soy yo contra la existencia, que es una existencia tan compleja, tan maravillosa, tan increíble, yo soy muy chiquito ahí, entonces creo un ego enorme que siempre vive angustiado, que siempre vive con miedos. Entonces ese ser, que somos nosotros, que más que un ser somos un siendo, porque estamos sucediendo, ¿no? Nosotros queremos fijar todo, pero como está todo en movimiento y en cambio, la verdad es que no somos un ser, somos un siendo. Entonces trabajamos para experimentar ese siendo y cómo ese siendo, cuando interactúa con el resto de las cosas, lo hace a través del aparato perceptual, ¿no? A través de la vista, el olfato, el gusto, los oídos. Entonces nos metemos en cómo funciona el aparato perceptual, porque básicamente somos conscientes del producto de la percepción, pero no del proceso. ¿Qué quiero decir? Yo soy consciente que veo, pero no sé cómo hago para ver, ¿no? Y si en realidad soy daltónico, y no soy consciente que soy daltónico, estoy viendo con otros colores de lo que ve vos. Quiere decir
que no sabemos cómo es ese proceso, pero en ese proceso vemos lo que podemos ver. Inclusive vemos aquellas cosas que sabemos distinguir. Yo siempre cuento la anécdota que en una época, yo tuve varios matrimonios, en mi matrimonio anterior tenía campos y yo quería aprender, porque yo era psicoanalista, así que quería aprender de campos. Y me hice amigo del casero y me iba al Santiago del Estero. Y me acuerdo una vez que el casero me dijo, ¿ve, doctor, la vaca triste? Y yo no veía vaca triste, yo veía vacas. O sea, yo no tenía mentalmente la distinción de vaca triste hasta que él me la empezó a explicar. No, tiene la alzada un poco más baja, mire cómo le llora el ojito, mire cómo tiene esto, mire cómo la boquita. Entonces yo empecé a ver vacas tristes. Quiere decir que yo antes no podía ver vacas tristes y empecé a ver vacas tristes porque pude distinguirlas en mi mente. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pensamos que vemos la realidad, pero vemos lo que podemos distinguir. Yo vacas tristes no veía. Entonces por eso trabajo mucho sobre lo que es el aparato perceptual, me parece muy importante, y para darse cuenta que las visiones que tenemos son personales y no son universales de ninguna manera, pero nuestro egocentrismo piensa que tenemos razón y que son así. Después de eso trabajamos sobre el mundo. Una vez que percibimos, viene lo que son las sensaciones, ¿no? Que es lo básico, lo que aprendieron los organismos unicelulares. El me gusta, no me gusta o neutro. Es la sensación, todos tenemos sensaciones. Y si no somos capaces de distinguir nuestras sensaciones, nos volvemos esclavos de las sensaciones. Lo que me gusta quiero más, lo que no me gusta me produce rechazo. Y es un impulso muy simple de algo mucho más complejo que puedo gestionar. Una vez, a partir de esas sensaciones, del me gusta y no me gusta, viene el mundo emocional. Las emociones, somos seres emocionales y trabajamos sobre lo que son las emociones primarias, emociones que todos los seres humanos tenemos, y después, cuando empezamos a pensar sobre esas emociones primarias, aparecen las emociones secundarias, estados emocionales, y que los budistas los llaman las impurezas de la mente, ¿no? Que todos sabemos muy bien que son muy poco creíbles, pero distorsionan 100% nuestra forma de ver las cosas. Entonces en este taller me importa mucho trabajar sobre las diferentes emociones primarias y emociones secundarias, porque parte, digamos, del aprendizaje que uno hace con la experiencia meditativa es a gestionar las emociones, para tener una mente más ecuánima, para estar más tranquilos y para no caer en esas impurezas mentales que nos llevan a distorsionar todo, a tener reacciones que siempre nos arrepentimos, sea la emoción que tengamos, porque si estamos muy enojados nos ponemos agresivos, si nos ponemos muy depresivos nos desvalorizamos, si tenemos mucho miedo nos mostramos vulnerables, e inclusive de la contento, si estoy muy contento, excitado y me la creo un poco, me vuelvo un tarado, ¿no? Y esas emociones siempre te producen dolor, porque al final del día, si yo me creo que soy 1000, me voy a caer de ese lugar y voy a sufrir de nuevo. Entonces el manejo del mundo emocional es muy importante. Después de eso, vamos a ver cómo funciona la mente, ¿no? Que cómo las experiencias se conforman por un contacto con algo, la sensación, la emoción y el mundo conceptual, y eso genera una experiencia en cada momento y tenemos la capacidad de recordar. Entonces, ¿cómo funciona nuestra mente ahí? ¿Cómo aparece el concepto de pasado y de futuro? Que son dos conceptos mentales. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Porque si decirme cómo es el futuro, solo vive en tu mente. Y decirme el pasado, no hay forma. O sea, lo único que existe en realidad, tu vida sucede en este instante. El pasado y el presente suceden en tu mente. Y esto es algo que nosotros no lo vemos de esta manera, creemos que el pasado es una cosa fija que pasó, pero es como experienciamos algo en el pasado. Y el futuro es una imaginación, que está muy bueno tenerlo porque nos evita muchas problemáticas. Yo no estoy para nada en contra de esta cualidad de la mente que es genial, pero tenemos que ponderarla en su justa medida. O sea, cuando yo me imagino el futuro, me lo imagino en relación a mi experiencia del pasado, o las experiencias que me contaron otros. Pero no es lo que va a pasar, siempre puede ser otra cosa y nunca es como me lo imagino. Ahora, si yo creo que el futuro es como me lo imagino, estoy en un ataque de omnipotencia personal. Pero no nos damos cuenta, creemos que es así, porque estamos en ese lugar egocéntrico y ahí es donde se forma el ego. Vamos a trabajar sobre qué es el ego, cómo se forma, el ego cómo está juzgando todo, que es la mente que juzga todo,
Y finalmente vamos a trabajar sobre un estado de conciencia superior, que yo lo llamo metaconciencia, porque abarca todos los estados de conciencia, que tiene que ver con la conciencia pura de estar viviendo este instante, que es el estado meditativo. Yo no trabajo para que vos medites y te sientas bien meditando. Yo trabajo para que tu vida sea diferente. Yo voy al gimnasio y me entreno, y voy todos los días, no porque me encante demasiado hacer el esfuerzo. Me encanta, decir, tengo 67 años, estoy re bien, estoy duro, puedo caminar y dentro de 10 años me voy a poder seguir levantando el inodoro. Y si tengo nietos, lo voy a poder agarrar lupa. Y además voy a poder tener una vida saludable. Yo hago un trabajo para mi vida. Y esto funciona de la misma manera. La meditación es un trabajo que uno hace sobre una comprensión, no para hacer la meditación, aunque la puedas disfrutar. Lo haces para vivir mejor, para vivir más tranquilo, más ecuánime, gestionando tus emociones, siendo más concentrado, siendo mejor persona, teniendo una actitud amorosa, teniendo una relación mejor con vos y con los demás, y viendo las cosas como son, y aceptando las cosas que no puedes cambiar, y hacer lo que podés, como hago yo, que creo que la conciencia merece, la conciencia que está en desarrollo, de la humanidad, de la existencia, que se hizo consciente de sí misma a través de los seres humanos, esa conciencia está en desarrollo, y yo pienso que si no elevamos el nivel de conciencia, este mundo se va a ir al tacho, porque vamos a calentar el planeta, porque lo vamos a destruir por una cosa egoísta y ambiciosa de unos pocos. Entonces, desde mi perspectiva, yo no estoy contento como es el nivel de conciencia de la humanidad, y trabajo como tantas otras personas en el mundo para ayudar a desarrollar esto. Si lo voy a lograr, no sé. Si lo logro con vos, estoy contento, porque somos existencia, somos parte de esa existencia, y si vos estás mejor, la existencia está mejor. Vos sos una parte de la existencia. Ojalá los seres humanos, yo siempre soy optimista, podamos dar ese punto, doblar un poco alguna direccionalidad de la que estamos tomando, que no sabemos cómo va a ser, porque puede ser que no suceda, pero ojalá podamos doblar y ese instinto animal de supervivencia que tenemos y un desarrollo de conciencia permita tener una vida mejor, más amorosa, más colaborativa, no tan competitiva, no tan tremenda como es la sociedad que hasta ahora hemos creado, que hasta el momento fue muy exitosa, porque como seres humanos nos desarrollamos como ninguna otra especie en el mundo, y vivíamos 50 años y vivimos 80, 90, entonces realmente tuvimos unos éxitos brutales, pero acompañados de un sufrimiento mental tremendo y acompañado en este momento de la destrucción de nuestros recursos para vivir. Entonces se está fracasando en ese lugar y tenemos que preguntarnos por qué tiene sentido un mundo donde 1000 personas tengan el 99% de los recursos del planeta. No tiene sentido, no le sirve a ellos ni le sirve a todo el resto del planeta. Pero para eso necesitamos una revolución que tenga que ver, desde mi perspectiva, con el cambio personal de cada uno de nosotros, desde un lugar amoroso, no agresivo, y espero que así sea. Tal vez me equivoque, pero no me importa. Mientras yo me considero un médico activista por un mundo mejor, y prefiero sentirme así, y me siento bien trabajando para eso, y si me equivoqué, yo habré hecho lo que pude. Y si no me equivoqué y ayudé un poco, voy a estar súper contento también. Así que esta es un poco la idea del contenido. En cuanto a la metodología de enseñanza, hay una clase los jueves, que es conmigo, donde recuperamos todo lo que vamos viendo de estos temas. Bueno, después de esto, de ver esto, cuando terminamos los 2 talleres, ustedes van a tener un marco conceptual, una idea, una guía de todo lo que es meditar, lo que tiene para vos y vas a verlo experimentado. Porque vamos a meditar mucho, es un taller que requiere un compromiso y requiere una dedicación, al menos media hora por día de meditación, guiada de a poquito, pero requiere una cierta disciplina. Lamentablemente yo no puedo hacer el trabajo por el otro. El trabajo ya lo hice y lo hago todos los días. Sos vos la que tenés que decidir si está dentro de tus prioridades tener una vida mejor, una vida más tranquila, una vida más saludable, una mente más ecuánime y poder gestionar tus emociones. Pero tenés que hacer el esfuerzo. Y esta es la mala noticia. La buena noticia es que desde el principio vas a ir viendo los cambios y eso ahora te estimula por ahí una idea de lo que es la meditación, o alguien que te contó, o que viniste a 2 clases mías, pero después te estimula tu propio
tu propio desarrollo, vas entendiendo experimentalmente. ¿Qué es lo que me importa a mí? Porque finalmente si aprendes la teoría y no haces la práctica, vas a saber de meditación, pero vas a seguir estando mal. Y la única forma de que se produzca un cambio real en vos es que vos experimentes, porque una vez que experimentaste y ya subiste un escalón, y subiste un escalón, y subiste un escalón, y es un camino en el fondo para toda la vida. Este profesorado es solo una parte de tu vida. Después de hacer eso, vamos a analizar diferentes escuelas, porque se van a dar cuenta que en mi marco conceptual, cómo lo vio Osho, cómo lo ve Krishnamurti, cómo lo ve el budismo Theravada, cómo lo ve el budismo Zen. Y vamos a ver algunas escuelas, algunos maestros, y se van a dar cuenta que van a entender todo lo que ellos hicieron y las técnicas que desarrollaron en función del mapa conceptual que ya van a saber. Y finalmente vamos a trabajar en cómo transmitir esto a otros. Hay personas que no quieren transmitirlo, que vienen por ir a hacer el trabajo, y me parece bien. Hay personas que dicen, no, yo quiero enseñar, y después de hacer el trabajo dicen, no quiero enseñar. Siempre en la escuela tenemos un lugar para los ex profesores, los recibidos, para que sostengan las prácticas y son las actividades diarias de la escuela que brindamos a la comunidad, que es un lugar de práctica de los profesores que brindamos a la comunidad, y así que lo que buscamos es que también tenga un lugar para dar clases. A veces el dar clases, igual que me pasó a mí, te termina organizando la experiencia, ¿no? Cuando yo ya meditaba mucho, ya tenía los beneficios de la meditación adentro, pero no sabía cómo explicarlo. Cuando tuve que explicarlo y darlo, finalmente eso terminó de cuajar en mí. Terminó de acercarme. Entonces a veces uno no quiere ser profesor de meditación, pero puedes dar unas clases a tus amigos o dar clases en la comunidad, y eso hace que profundices por un lado y por otro lado que no abandones la práctica, ¿no? Los budistas lo llaman la sangha. La sangha es muy importante. Hay gente que es muy solitaria y que puede meditar solo sin problemas toda la vida y no quiere sangha, no quiere meditar con otros. Pero la verdad es que si tenés un grupo de gente que está meditando con vos, que te van guiando, entonces eso te mantiene un ritmo que hace que tengas menos probabilidad de abandonar tu práctica. Porque acá todo el tema hay muchos obstáculos para aprender a meditar y hay muchos obstáculos para sostener la práctica. Porque toda la sociedad, todo lo que ves, toda la comunicación, la formación mental de la gente que está alrededor tuyo, no quiere que medites. Quiere que sigas siendo una persona irracional, emocional, que le faltan cosas, porque no quieren que estén tranquilos con vos, que tengas una relación amorosa con tu ser. No quiere eso, ¿no? Porque si no, entonces te buscan y todas las publicidades, todas las empresas, todos los políticos quieren que vos consumas más, quieren que busques la solución afuera, quieren que tengas más, como la felicidad tiene que ver con esto de recibir en vez de esto de dar. Por eso finalmente, inclusive los que no quieren dar clases, esta formación que la vamos haciendo en forma paralela de cómo dar una clase por Zoom y en presencia, y trabajamos sobre esta idea, porque alguien quiere venir a meditar, cómo le transmitimos este conocimiento, después que ya lo tenés, te termina generando un anclaje, un anclaje intelectual y experimental de esta sabiduría milenaria que estamos volviendo, porque había algo ahí, ¿no? El Buda vivió 500 años antes de Cristo, que todos conocemos, el Buda de Sakyamuni, Siddhartha, y él ya antes que Descartes había visto tipos de soluciones diferentes a la problemática humana que no le dimos bola por muchos años y ahora cada vez más es más común. Argentina, de hecho, es uno de los países que más creció la cantidad de meditadores en estos últimos 10 años. O sea, de alguna manera estamos buscando nuevas soluciones a viejos problemas. Y obviamente si seguimos haciendo lo mismo, no encontramos el resultado. Si el resultado de tu felicidad tiene que ver con lo que vos tenés o sos para los demás, estás en el horno. O sea, porque la zanahoria se corre. Si alcanzas algo, te pones contento y después decís, ay, si quiero esto, yo quiero esto, porque el tema no es el objeto del deseo, sino el tema es el proceso del desear. Y si no rompemos este círculo, entonces nunca nos vamos a sentir completos y siempre vamos a sentir que nos falta algo para estar bien. Entonces es una sociedad productivista. Ven que, por ejemplo, creció el Producto Bruto Interno el 2%, tenemos que crecer el 6% porque si no nos fundimos,
Inclusive toda la sociedad y la estructura y la teoría económica está basada en crecer, crecer y crecer. O sea, nunca nada alcanza. Pero esta imagen y estas políticas económicas y sociales que desarrollamos y estas formas de vivir están en imagen y semejanza de cómo está nuestra mente. Nuestro ego es funcional a lo que construimos como seres humanos y yo creo que se puede construir algo mucho mejor. Así que esta es la idea, es un trabajo muy profundo. Los jueves entonces hacemos esto y después hay un grupo de prácticas que el año pasado fue una vez por semana que manejan los profesores acá. Por ejemplo, Agustín, que está acá, daba las clases. Este año se incorporó Carlos, Martín también ya estaba. Son mis ayudantes, gente preciosa, que lo hace por amor, son un apoyo invalorable a la tarea que van a hacer conmigo, donde van a poder preguntarle cosas y van a poder hacer prácticas una vez por semana en grupo. Y después la idea es que todos se vayan conociendo entre todos, entonces hacemos mini grupitos, y en esos mini grupitos de 3, 4, va a depender de cuánta gente se anote este año, cómo vamos a distribuir los grupos. Esos grupos tienen que hacer prácticas entre ellos. O sea, vas a conocer más profundamente a 2 o 3, después cambiamos otros 2 o 3, y cuando termina el taller, a pesar que estamos online, este taller todos se terminan conociendo mucho, y lo que tiene también de precioso es que hay gente de diferentes culturas, de diferentes edades, con diferentes formaciones. Hay desde intelectuales, profesores de yoga, hasta personas que no tuvieron ninguna posibilidad de desarrollarse formalmente en cuanto al estudio formal y vienen igual. Hemos tenido chicos de 20 años y hemos tenido una mujer de 92 que hizo el profesorado y estaba súper agradecida y un año después se murió y le ayudamos a morir y esto fue para mí bellísimo, para mí un ejemplo de ella, las ganas que tenía de hacerlo y las ganas que tenía de superarse y para mí fue un ejemplo de vida, así que hemos tenido de todo. Y no nos importa, porque todo es lindo estar con gente que está buscando, igual que vos. A mí me produce un respeto brutal por la gente que viene al profesorado y me encanta y admiro y respeto y me da tremenda responsabilidad porque son todas personas que están buscando vivir mejor, son todas personas que están buscando ser mejores personas, son todas personas que están haciendo un esfuerzo para eso y a mí me produce una tremenda responsabilidad de poder acompañarlos en ese camino. Normalmente empiezan más y se van algunos porque vivimos en un mundo tan loco y tan apurado que digamos, nadie lee ni siquiera lo que escribo para lo que es el profesorado y se escriben, porque dicen, yo quiero ser profesor y no leyó nada, no pudo tener la atención y después cuando viene se da cuenta que tiene que dedicarle tiempo, que no es una actividad que vas una vez por semana los jueves, no, tenés que dedicarle, tenés que ir a las prácticas, tenés que juntarte con tus amigos, hacemos trabajos prácticos, por ejemplo, hay temas que a mí me interesa investigarlos y cada uno a su nivel, porque si hay alguien que es doctor en filosofía y vamos a trabajar sobre el tema de la conciencia y probablemente tenga un discurso mucho más sofisticado o más herramienta de búsqueda. Y si hay alguien que, no sé, que nunca pudo tener un trabajo intelectual, pero sí tiene un trabajo espiritual y, no sé, y es vendedor de un supermercado, el nivel académico de ese trabajo no va a ser igual, pero a mí no me importa nada, a mí me importa que cada uno ver el proceso que cada uno va haciendo. O sea, no es para sentirse mal, y hay gente que escribe mejor, peor, entonces van haciendo trabajos, pero me interesa que lo investiguen. Por ejemplo, si hablamos de la atención, es un tema enorme. Todos sabemos lo que es la atención, pero si la tenemos que definir no es tan fácil. ¿Qué es una cualidad, una energía, una posibilidad? Es más difícil, se pone más fangoso la cuestión. Hay mucha gente que se dedicó a estudiar este tema. Entonces, ¿por qué no enriquecernos con los que ya estudiaron y aprender y pensar y tomar nuestros propios pensamientos? Si yo te cuento lo que es la atención y te doy una clase y después te lo olvidás, pero si vos lo investigaste te lo acordás para siempre. Y eso es lo que a mí me interesa. Me interesa generar conocimiento. Desde mi perspectiva, el conocimiento es un conocimiento, a mí me gusta la idea del aprendizaje constructivista, que el conocimiento se construye en vos construís tu conocimiento
Y mi lugar, en este caso, si me permiten ser, acompañarlos en este camino, mi lugar es acompañar ese proceso de cómo vos construís esa sabiduría. No, yo te cuento la sabiduría, entonces vos ya la sabés. Porque no funciona así, es una experiencia. Meditar es una experiencia, es un estado experiencial. Entonces a mí lo que me importa es que ustedes vayan construyendo esa experiencia, no que me crean a mí. Yo no quiero que me crean en nada, no me interesa. Yo quiero que ustedes descubran todo lo que la meditación tiene para darles. Esta es un poco la idea general. Es un taller, a mí me encanta, lo disfruto un montón y los invito a hacer este viaje. Hay que saber que es un viaje que no es una línea recta, es un viaje que tiene su zigzag, es un viaje que cuando nos enfrentamos con los mundos emocionales muchos se angustian, no les cuesta, es un viaje que estamos para apoyarlos, para que podamos atravesar inclusive los momentos difíciles, pero al final del camino hay una luz preciosa, la luz de tu bienestar, la luz de tu tranquilidad, la luz de tener una mente tranquila, la luz de ser mejor persona y también, si te da, transmitir este conocimiento a otros. Muy bien, acá hay varias personas que lo hicieron. Si alguien quiere comentar algo de su experiencia, me gustaría. Y después nos cuentan, después los que quieren preguntar algo, con mucho gusto los escucho. No sé si Agus, Carlos, Martín, Lo único que quiero decir es que Carlitos y Cris, Cristina, que están acá Nieto. presentes, Cristina está con la dirección de Pablo, pero está aquí, y Carlitos, están también dentro del grupo de profesores que guían todos los días, y hoy a la tarde guió Cristina y Carlitos está por guiar dentro de poco. Así que también está Martín, Néstor, que guía mañana a la mañana. Somos varios los que estamos aquí acompañando al Dani y contando que esto, que fue un viaje de ida, eh, el aprender a meditar, y que sí, que la meditación cura, ayuda muchísimo. Así es que, y los cambios son enormes, las transformaciones son hermosas. Verse uno transformado y ver a la gente que inicia el profesorado, cuando lo termina, la transformación que tuvo, es emocionante, es emocionante. Es muy lindo poder entender que la vida es más simple, que no tenemos que sufrir tanto, que las cosas son como son y que debemos aceptarlas y fluir con lo que es. Y Daniel, una manera de llevarnos hasta llegar a ese entendimiento que la verdad que si te subís al barco, no te vas a arrepentir. Vamos a llegar a un puerto, pero divino. Va a haber olas que nos van a hacer tambalear el barco, por supuesto, porque nos vamos a encontrar con un montón de cosas nuestras que no nos van a gustar, pero eh, el camino es duro, pero al final la vista es maravillosa. Como cuando uno sube en la montaña y se cansa, pero cuando da el último paso y levanta la vista, ¡ah! ¡Qué bello paisaje! Valió la pena. Ahí está. Muchas gracias, Agus. Agus es un gran, un gran valor dentro de la escuela. Trabaja mucho, le pone una onda tremenda. La verdad que siempre aporta cosas. El profesorado ya hace 2 años que me viene acompañando como asistente y quiere seguir siendo, o sea que ya hizo 3 veces el profesorado. Y es muy lindo sentir su apoyo y van a ver que la gente lo termina amando. Es mucho más divertido que yo soy más serio, él es más divertido, más simpático y más cariñoso. Cada uno tiene sus virtudes. ¿Alguien más quiere decir algo de los que hicieron el profesorado antes que él abra unas preguntas? Dale, Cris. Hola, hola a todos. Yo soy Cristina
hice el profesorado el año pasado y quería agregar a las palabras de Agustín que realmente es un viaje personal, que uno mismo se sorprende en cómo inicia el profesorado y cómo uno se va enganchando en todas estas actividades y llega a mitad de año y uno ya es otro, y de mitad de año en adelante sucede una magia increíble en cada uno. Y cuando lo compartimos con los otros compañeros, porque uno dice, yo estoy cambiando, y el otro también te dice, a mí también me están pasando cosas. Y realmente llega fin de año y uno ha cambiado para bien, ¿no? Entendemos nuestra propia vida desde otra manera y gracias a Daniel, a los profesores, a Agustín, a Alejandro, entendemos la vida también de una manera más amorosa, más linda, que a veces voy por la calle y digo, ¿por qué la gente no quiere ser buena? Que si no, no cuesta nada. En vez de ser malos, ¿por qué no somos mejores? Y todo eso es fruto del profesorado, de todo el trabajo que hice personalmente y grupalmente. Aprendí muchas cosas, me quedan muchas cosas por aprender, gané amigos, amigos meditadores, estoy muy contenta. Gracias, Cris. Muchas gracias. Ellos me venden mejor que yo, ¿viste? Es obvio. Es mucho más potente lo que dicen ellos que la hora y media que me pasé hablando. Así que bueno, no sé si alguno más quiere decir algo y si no, los que me quieran preguntar o nos quieran preguntar, estamos abiertos a las dudas, inquietudes, lo que fuera. Un pequeño aporte nada más. Eh, escuchaba tu historia y sí, eh, una experiencia, es una experiencia larga y la meditación en sí eh, es un regalo que tiene la humanidad invalorable. Pero, y este es el aporte que quiero hacer en lo personal. Yo hace un tiempo que la practico, ah, me ha representado cambios muy importantes en mí y en mis prácticas vinculares, profesionales, etcétera, y de ver la vida en general. Pero como toda disciplina, la disciplina en sí misma es algo como vacío. Lo que realmente la hace viva es el maestro. O sea, si vos no tenés, no es la psicología, no es el psicoanálisis, es digamos el terapeuta, es la persona que te acerca y te guía y te acompaña. Y con Daniel encontré algo, la meditación la encontré simple, piola, todo su grupo es como él, o sea, gente de muy buena leche, muy buena gente, realmente buena gente, y, y transmiten algo que es de gran valor en forma simple. Y eso para mí es el mayor tesoro de esta escuela. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas, ¿no? Ya me pongo colorado. Me emociona, me pone a llorar porque la verdad que sinceramente no hay nada que me guste más que, ¿no? A veces, en algunos momentos de mi propia omnipotencia y de mi egocentrismo, no tanto ahora porque yo estoy más calmado, pero cuando empecé con esto, yo quería cambiar el mundo, no quería cambiarlos a todos. Y por suerte, entonces, ¿cómo no vienen miles de personas? Y esto está buenísimo, le tengo que transmitir esto a todos. Y mi compañera, que es mucho más sabia que yo, venía y me decía, Dani, si ayudaste a una persona a cambiar es un montón. Si ayudaste a una persona es un montón. Y la verdad que cada vez que me agarran estos ataques, porque este camino es así, uno va buscando, si me dice, si ayudas a uno es un montón,